¿Cómo están alumnas y alumnos de esta maestría en educación superior? En primer lugar, pedirles una disculpa por no haber podido subir el material de nuestra sesión para esta semana un poco antes. Hay algunas complicaciones técnicas, pero bueno, pues primero agradecer sus trabajos y sus comentarios en su pasada versión del reporte de lectura. Creo que han ensayado algunos de ustedes ya su escritura para poderla enviar. Y bueno, pues para esta sesión referente a los modelos de evaluación, les voy a pedir que desarrollen un ensayo, como lo podrán ver en los documentos que están incluidos en la plataforma. Por lo que bueno, pues si no tiene inconveniente, daríamos paso a esta sesión que nos habla sobre la descripción de los modelos que se utilizan para desarrollar la evaluación de instituciones educativas. Y a este respecto hay un preámbulo interesante que me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver con la clasificación de los modelos y algunos antecedentes de a qué nos referimos cuando hablamos de modelos para la evaluación. Bueno, pues hemos siempre en materia educativa desarrollado nuestra palabra evaluar con una amplia utilidad. Es decir, dependiendo de lo que querramos hacer y los juicios que estemos trabajando, podemos hablar de evaluación de algo, podemos hablar de evaluación de un sistema, podemos hablar de evaluación de una tarea. Es decir, todas aquellas cosas que, como vimos en la primera sesión, tienen que ver con la emisión de un juicio de valor de carácter subjetivo emitido desde una persona que realiza a partir de una observación o de una distancia sistemática para poder desarrollar esto que está sucediendo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que cuando hemos hablado de modelos de evaluación en materia educativa, a través de diferentes organismos internacionales, se han sentado las bases para determinar que la evaluación de las instituciones educativas tiene algún sentido. Es decir, que es importante unificar algunos criterios de valor para que los esfuerzos que se hacen en esta materia tengan sentido. Sin embargo, esta misma conjunción de voluntades y de personas agrupadas bajo estos mecanismos de los organismos internacionales también han desarrollado alguna práctica que tiene que ver con que entre diferentes condiciones los sistemas educativos tienen diferencias y por lo tanto deben considerarse diferentes aspectos en el análisis, es decir, una condición propia de idiosincrasia, un efecto de la evaluación, un modo de entender los procesos educativos, es decir, entender generalmente que la evaluación de instituciones educativas es una forma de generar retroalimentación y controlar de alguna manera el destino de las instituciones a partir de la toma de decisiones. ¿Qué entendemos entonces por modelos a partir de este pequeño preámbulo? Bueno, que hay diferentes modelos o sistemas que nos permiten evaluar las instituciones educativas. Por ejemplo, hay una evaluación, particularmente la que está señalada como un juicio, es decir, se desarrolla a partir de que las condiciones de todos los intervinientes en el proceso educativo deben apegarse o no a cierto estándar. Es decir, estamos esperando el cumplimiento de alguna condición. Sin embargo, vamos a ver un poco más al detalle estos modelos que tienen que ver con dónde y cómo estamos parados. Al revisar los modelos de educación podemos clasificarlos al menos en dos vertientes. El primero de ellos que tiene que ver con un modelo de descripción y el segundo con un modelo de decisión. El modelo de descripción de los procesos educativos o de las instituciones tiene por objeto explicar las cosas tal y como están o tal como funcionan. Es decir, no emite juicios de valor sobre lo que está sucediendo, sin embargo sí explica el contenido de las cosas. Es decir, para poder desarrollar el juicio de valor hay que revisar exactamente lo que se tiene y a partir de ello poder emitir la condición. Es decir, hablamos la presentación de las condiciones internas del sistema. En un modelo de decisión que se contrapone a este, intenta penetrar en cómo deberían ser las cosas. Es decir, en el primer modelo hay un ser y en el otro hay un deber ser. Es decir, esto siempre con la vocación de mejorar. Con relación a la técnica de los modelos podemos encontrar tres tipos. El primer modelo que encontramos en esto es el modelo verbal, que describe a la situación encontrada a partir de la evaluación como un fenómeno o un problema con palabras. El segundo modelo lo describe como un modelo gráfico, es decir, es una descripción gráfica o diagramática, es decir, a partir de una representación de algo, de un fenómeno o problema. Y lo tercero es un modelo matemático, es decir, es una descripción algebraica o simbólica de una realidad que está sucediendo. Esto pudiera parecer complejo visto así solo desde esta óptica, pero creo que con un par de ejemplos podemos clarificar lo que estamos hablando. Modelos verbales, y traslado esto a una
Para poder hacérselos más fácil, quisiera que pusiéramos un ejemplo. Vamos a hablar de un modelo verbal. Hoy les preguntan cómo es la relación con su pareja, y si ustedes dicen una relación con mi pareja es una relación muy bonita porque nos atendemos, estamos juntos, nos convidamos y me siento bien. Esa descripción es el modelo verbal de evaluación de su relación. Sin embargo, si les digo, oye, dame un modelo gráfico de tu relación, ¿qué harían? Quizá me mostrarían una selfie que se tomaron en donde se les aprecia juntos, donde se les aprecia tomados de la mano, jugando, no sé. Esa es una representación gráfica, es decir, ¿cómo es tu relación? Mira, a mí me da cuenta sin necesidad de que me lo expliquen de cómo está pasando. Y al final, un modelo matemático. Si yo les pregunto, oye, ¿cómo es tu relación? Fíjate que en mi relación lo que pasa es que yo soy responsable de la proveeduría en la casa, pero mi esposa es la responsable de desarrollar todo lo que implica para que la ropa esté limpia, la casa esté aseada, los niños vayan a la escuela, en fin. Y nos hemos puesto de acuerdo estableciendo horarios, estableciendo una serie de cosas. Y mira, aquí está nuestra carga de responsabilidades. Es decir, eso mismo que acabamos de visualizar ahorita en una relación es posible hacer con las instituciones. Normalmente nuestros modelos de evaluación entregan documentos, es decir, nos entregan un algo que representa esto es los resultados de la evaluación. Sin embargo, muchos de los fenómenos o encontrados a partir de la evaluación también es posible visualizarlos a partir de diagramas o a partir de modelos matemáticos. ¿Por qué es importante esta aclaración? Bueno, porque los diferentes modelos nos permiten identificar, conocer y valorar aquellos segmentos de lo que estamos evaluando. Es decir, podemos centrarnos en algo, podemos ver a partir de un documento cuáles son las partes, los aspectos más relevantes, aquellos que tienen una mayor trascendencia de la evaluación, o a partir de una visualización, de un diagrama, podemos identificar exactamente dónde tenemos un problema y atenderlo de esta manera. Bajo esta lógica se han desarrollado diferentes tipos de modelos educativos. Son muchos los que se han desarrollado, unos que tienen que ver con modelos, unos que tienen que ver con diferentes cosas, pero hay algunos importantes. Hay modelos desarrollados en el logro de objetivos. Por ejemplo, el modelo de un pedagogo muy reconocido, Tyler. Hay otros modelos como el de Mitchell. Hay un modelo de evaluación a nivel local desarrollado por un autor de apellido Hammond. También un modelo de Boyle y Jans, hay un modelo de Baker, un modelo de Bloom, muy famoso también, y un modelo de Mogan. También hay modelos basados en juicios. Dentro de estos modelos basados en juicios representa perfectamente este modelo, uno que se llama el modelo de semblante de la educación, de un autor de apellido Stake, que desarrolla además una metodología muy amplia, al igual que lo hace Scriven, y una evaluación institucional también que un autor de apellido Forham nos está presentando. Y finalmente hay modelos basados en la toma de decisiones, como es el modelo de Stuffelbeam, un modelo muy común que se abrevia SIP y vamos a describirlo un poco más adelante. Y a partir de ahí otra serie de modelos como el modelo de discrepancia, el modelo diferencial, el modelo de evaluación del ciclo del desarrollo y otros que resultan importantes. Sin embargo, les voy a compartir en el archivo de texto de esta sesión un rol de cómo están desarrollados algunos de estos modelos, porque estos tres que acabo de señalar son los más importantes, pero existen otros dos modelos que quizá no sean tan apegados a la realidad de nuestro sistema educativo, que es el modelo en la aproximación por sistemas y los modelos basados en la realidad de los centros docentes. En este punto es en donde los modelos de educación particularmente básica y media superior están desarrollando sus aspectos de desarrollo. A mí me gustaría que revisaran el documento que les estoy compartiendo porque bueno, nos va a permitir desarrollar con mucho detenimiento cada uno de los puntos que son relevantes respecto de cómo y por qué se está evaluando. Voy a hacer énfasis en el modelo SIP, el que les decía del autor de apellido Stuffelbeam. Es un enfoque de decisión-gestión que está representado por un modelo desarrollado en la UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, y que tiene que ver con los aspectos claves de la organización para tomar decisiones. En este modelo, el evaluador y el responsable de la evaluación trabajan juntos, es decir, porque uno de ellos identifica las decisiones que están tomándose para poder aportar suficiente para ver qué es lo que está sucediendo y lo que no está sucediendo. El ejercicio interesante de este autor es que Stuffelbeam desarrolló un marco conceptual para ayudar a los organizadores a enfrentarse a 4 tipos de evaluación y sus correspondientes decisiones. En el primer caso fue una evaluación del contexto, de ahí la primera letra, para servir a las decisiones de planificación.
El segundo, la evaluación de entrada, que tiene que ver con input, la segunda letra, es decir, aquellas cosas que se están recibiendo en el modelo educativo para poder fortalecer los siguientes pasos. Es decir, qué es lo que está sucediendo. Después, la evaluación del proceso, de ahí la primera P del acrónimo de SIP, es decir, qué es lo que estamos haciendo, qué estamos, una vez que tenemos el contexto, que tenemos la evaluación de la entrada, cuál es el proceso en el que esa entrada se estará proponiendo, y al final la evaluación del producto, es decir, qué es lo que está sucediendo cuando nuestro producto, en este caso nuestro modelo educativo, llega al final. Este proceso CIPP, por su acrónimo, les decía, tiene que ver con contexto, input, proceso y producto. Eso es lo importante de este modelo, que ustedes sepan que la revisión al detalle de cada uno de este modelo nos va a permitir desarrollar y entender cómo el contexto ayuda para la asignación de metas, cómo la entrada ayuda a dar forma a las propuestas, cómo el proceso guía el mecanismo de realización, y cómo la evaluación del producto nos da cuenta de si estamos o no en el modo correcto. Así como este modelo, podemos encontrar algunos otros que resultan muy interesantes y que nos proporcionan información para la evaluación de nuestras instituciones. Están alumnas y alumnos de esta maestría en educación superior. En primer lugar, pedirles una disculpa por no haber podido subir el material de nuestra sesión para esta semana un poco antes. Hay algunas complicaciones técnicas, pero bueno, pues primero agradecer sus trabajos y sus comentarios en su pasada versión del reporte de lectura. Creo que han ensayado algunos de ustedes ya su escritura para poderla enviar. Y bueno, pues para esta sesión referente a los modelos de evaluación, les voy a pedir que desarrollen un ensayo, como lo podrán ver en los documentos que están incluidos en la plataforma. Por lo que bueno, pues si no tiene inconveniente, daríamos paso a esta sesión, que nos habla sobre la descripción de los modelos que se utilizan para desarrollar la evaluación de instituciones educativas. Y a este respecto hay un preámbulo interesante que me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver con la clasificación de los modelos y algunos antecedentes de a qué nos referimos cuando hablamos de modelos para la evaluación. Bueno, pues hemos siempre en materia educativa desarrollado nuestra palabra evaluar con una amplia utilidad. Es decir, dependiendo de lo que querramos hacer y los juicios que estemos trabajando, podemos hablar de evaluación de algo, podemos hablar de evaluación de un sistema, podemos hablar de evaluación de una tarea. Es decir, todas aquellas cosas que, como vimos en la primera sesión, tienen que ver con la emisión de un juicio de valor de carácter subjetivo emitido desde una persona que realiza a partir de una observación o de una distancia sistemática para poder desarrollar esto que está sucediendo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que cuando hemos hablado de modelos de evaluación en materia educativa, a través de diferentes organismos internacionales, se han sentado las bases para determinar que la evaluación de las instituciones educativas tiene algún sentido. Es decir, que es importante unificar algunos criterios de valor para que los esfuerzos que se hacen en esta materia tengan sentido. Sin embargo, esta misma conjunción de voluntades y de personas agrupadas bajo estos mecanismos de los organismos internacionales también han desarrollado alguna práctica que tiene que ver con que entre diferentes condiciones los sistemas educativos tienen diferencias y por lo tanto deben considerarse diferentes aspectos en el análisis. Es decir, una condición propia de idiosincrasia, un efecto de la evaluación, un modo de entender los procesos educativos. Es decir, entender generalmente que la evaluación de instituciones educativas es una forma de generar retroalimentación y controlar de alguna manera el destino de las instituciones a partir de la toma de decisiones. ¿Qué entendemos entonces por modelos a partir de este pequeño preámbulo? Bueno, que hay diferentes modelos o sistemas que nos permiten evaluar las instituciones educativas. Por ejemplo, hay una evaluación, particularmente la que está señalada como un juicio, es decir, se desarrolla a partir de que las condiciones de todos los intervinientes en el proceso educativo deben apegarse o no a cierto estándar. Es decir, estamos esperando el cumplimiento de alguna condición. Sin embargo, vamos a ver un poco más al detalle estos modelos que tienen que ver con dónde y cómo estamos parados.
Al revisar los modelos de educación podemos clasificarlos al menos en dos vertientes. El primero de ellos que tiene que ver con un modelo de descripción y el segundo con un modelo de decisión. El modelo de descripción de los procesos educativos o de las instituciones tiene por objeto explicar las cosas tal y como están o tal como funcionan. Es decir, no emite juicios de valor sobre lo que está sucediendo, sin embargo sí explica el contenido de las cosas. Es decir, para poder desarrollar el juicio de valor hay que revisar exactamente lo que se tiene y a partir de ello poder emitir la condición. Es decir, hablamos la presentación de las condiciones internas del sistema. En un modelo de decisión que se contrapone a intenta penetrar en cómo deberían ser las cosas. Es decir, en el primer modelo hay un ser y en el otro hay un deber ser. Es decir, esto siempre con la vocación de mejorar. Con relación a la técnica de los modelos podemos encontrar tres tipos. El primer modelo que encontramos en esto es el modelo verbal, que describe a la situación encontrada a partir de la evaluación como un fenómeno o un problema con palabras. El segundo modelo lo describe como un modelo gráfico, es decir, es una descripción gráfica o diagramática, es decir, a partir de una representación de algo, de un fenómeno o problema. Y lo tercero es un modelo matemático, es decir, es una descripción algebraica o simbólica de una realidad que está sucediendo. Esto pudiera parecer complejo visto así solo desde esta óptica, pero creo que con un par de ejemplos podemos clarificar lo que estamos hablando. Modelos verbales, y traslado esto a para poder hacérselos más fácil, quisiera que pusiéramos un ejemplo. Vamos a hablar de un modelo verbal. Hoy les preguntan cómo es la relación con su pareja, y si ustedes dicen una relación con mi pareja es una relación muy bonita porque nos atendemos, estamos juntos, nos convidamos y me siento bien. Esa descripción es el modelo verbal de evaluación de su relación. Sin embargo, si les digo, oye, dame un modelo gráfico de tu relación, ¿qué harían? Quizá me mostrarían una selfie que se tomaron en donde se les aprecia juntos, donde se les aprecia tomados de la mano, jugando, no sé. Esa es una representación gráfica, es decir, ¿cómo es tu relación? Mira, eso a mí me da cuenta, sin necesidad de que me lo expliquen, de cómo está pasando. Y al final, un modelo matemático. Si yo les pregunto, oye, ¿cómo es tu relación? Fíjate que en mi relación lo que pasa es que yo soy responsable de la proveeduría en la casa, pero mi esposa es la responsable de desarrollar todo lo que implica para que la ropa esté limpia, la casa esté aseada, los niños vayan a la escuela, en fin. Y nos hemos puesto de acuerdo estableciendo horarios, estableciendo una serie de cosas. Y mira, aquí está nuestra carga de responsabilidades. Es decir, eso mismo que acabamos de visualizar ahorita en una relación es posible hacer con las instituciones. Normalmente nuestros modelos de evaluación entregan documentos, es decir, nos entregan un algo que representa esto es los resultados de la evaluación. Sin embargo, muchos de los fenómenos o encontrados a partir de la evaluación también es posible visualizarlos a partir de diagramas o a partir de modelos matemáticos. ¿Por qué es importante esta aclaración? Bueno, porque los diferentes modelos nos permiten identificar, conocer y valorar aquellos segmentos de lo que estamos evaluando. Es decir, podemos centrarnos en algo, podemos ver a partir de un documento cuáles son las partes, los aspectos más relevantes, aquellos que tienen una mayor trascendencia en la evaluación, o a partir de una visualización, de un diagrama, podemos identificar exactamente dónde tenemos un problema y atenderlo de esta manera. Bajo esta lógica se han desarrollado diferentes tipos de modelos educativos. Son muchos los que se han desarrollado, unos que tienen que ver con modelos, unos que tienen que ver con diferentes cosas, pero hay algunos importantes. Hay modelos desarrollados en el logro de objetivos. Por ejemplo, el modelo de un pedagogo muy reconocido, Tyler. Hay otros modelos como el de Mitchell. Hay un modelo de evaluación a nivel local desarrollado por un autor de apellido Hammond. También un modelo de Boyle y Jans, hay un modelo de Baker, un modelo de Bloom, muy famoso también, y un modelo de Mogan. También hay modelos basados en juicios. Dentro de estos modelos basados en juicios representa perfectamente este modelo, uno que se llama el modelo de semblante de la educación, de un autor de apellido Stake, que desarrolla además una metodología muy amplia, al igual que lo hace Scriven, y una evaluación institucional también que un autor de apellido Forgan nos está presentando.
Y finalmente hay modelos basados en la toma de decisiones, como es el modelo de Stuffelbeam, un modelo muy común que se abrevia SIP y vamos a describirlo un poco más adelante. Y a partir de ahí otra serie de modelos como el modelo de discrepancia, el modelo diferencial, el modelo de evaluación del ciclo del desarrollo y otros que resultan importantes. Sin embargo, les voy a compartir en el archivo de texto de esta sesión un rol de cómo están desarrollados algunos de estos modelos, porque estos tres que acabo de señalar son los más importantes, pero existen otros dos modelos que quizá no sean tan apegados a la realidad de nuestro sistema educativo, que es el modelo en la aproximación por sistemas y los modelos basados en la realidad de los centros docentes. En este punto es en donde los modelos de educación particularmente básica y media superior están desarrollando sus aspectos de desarrollo. A mí me gustaría que revisaran el documento que les estoy compartiendo porque bueno, nos va a permitir desarrollar con mucho detenimiento cada uno de los puntos que son relevantes respecto de cómo y por qué se está evaluando. Voy a hacer énfasis en el modelo SIP, el que les decía del autor de apellido Stuffelbeam. Es un enfoque de decisión-gestión que está representado por un modelo desarrollado en la UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, y que tiene que ver con los aspectos claves de la organización para tomar decisiones. En este modelo, el evaluador y el responsable de la evaluación trabajan juntos, es decir, porque uno de ellos identifica las decisiones que están tomándose para poder aportar suficiente para ver qué es lo que está sucediendo y lo que no está sucediendo. El ejercicio interesante de este autor es que Stuffelbeam desarrolló un marco conceptual para ayudar a los organizadores a enfrentarse a 4 tipos de evaluación y sus correspondientes decisiones. En el primer caso fue una evaluación del contexto, de ahí la primera letra, para servir a las decisiones de planificación. El segundo, la evaluación de entrada, que tiene que ver con input, la segunda letra, es decir, aquellas cosas que se están recibiendo en el modelo educativo para poder fortalecer los siguientes pasos. Es decir, qué es lo que está sucediendo. Después, la evaluación del proceso, de ahí la primera P del acrónimo de SIP, es decir, qué es lo que estamos haciendo, una vez que tenemos el contexto, que tenemos la evaluación de la entrada, cuál es el proceso en el que esa entrada se estará proponiendo y al final la evaluación del producto, es decir, qué es lo que está sucediendo cuando nuestro producto, en este caso nuestro modelo educativo, llega al final. Este proceso CIPP, por su acrónimo, les decía, tiene que ver con contexto, input, proceso y producto. Eso es lo importante de este modelo, que ustedes sepan que la revisión al detalle de cada uno de este modelo nos va a permitir desarrollar y entender cómo el contexto ayuda para la asignación de metas, cómo la entrada ayuda a dar forma a las propuestas, cómo el proceso guía el mecanismo de realización y cómo la evaluación del producto nos da cuenta de si estamos o no en el modo correcto. Así como este modelo podemos encontrar algunos otros que resultan muy interesantes y que nos proporcionan información para la evaluación de nuestras instituciones.